Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que estamos iniciando. Hoy tenemos el agrado de estar mi persona, Alejandra Castillo, y mi compañero aquí, Juan Fernando Cibrián. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Emocionado, la verdad, muy emocionado de poder platicar con alguien que ha pasado por tanto en Guatemala, que nos ha apoyado tanto en Guatemala, y poder escuchar acerca de su historia de vida, de su paso por la política y aprender más, ¿verdad? Acerca de nuestro invitado. Así es, y es que el día de hoy tenemos como invitado al señor Roberto Alejos. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy, de tener la oportunidad de platicar con usted y platicar un poco acerca de su experiencia, aprender un poco de cómo se ha aventurado a diferentes caminos, ¿verdad? Y ya nosotros hablaremos por qué estamos utilizando justamente esta palabra, ¿verdad? Ya nos contará qué significa para usted. Pero antes que nada, para poder presentarle a nuestra audiencia un poco de nuestro invitado, quisiera que nos contara quién es Roberto Alejos. Pero primero, el honor es mío, muchas gracias por la invitación, la verdad. Y pues no sé realmente por dónde empezar, es difícil, ¿verdad? Pero todo el mundo me conoce por político, indiscutiblemente, y es que lo que sucede es que vengo de una familia de políticos, ¿verdad? Y políticas, pero más que todo de políticos, del lado tanto de mi papá como de mi mamá. Pero en este país, cuando se dio el golpe de Estado, que pues en donde colocaron al general Ríos Montt como jefe de Estado y después lo sustituyeron por el general Mejía Vítores, en aquel entonces los militares, con todo el deseo de regresar a un sistema democrático, reconociendo que habían habido fraudes electorales a la mitad de un conflicto armado horroroso que estábamos viviendo, convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución, ¿verdad? Y la única prohibición que había era no haber sido miembro de los últimos 3 gobiernos que habían sido gobiernos militares: Mejía Vítores, el general Ríos Montt y el general Romeo Lucas, a quien le dieron el golpe de Estado entre ellos mismos. Y entonces eso dejaba a mi partido, el Partido Revolucionario, uno de los partidos más viejos en aquel entonces, más de 30 y pico años de existir, sin candidatos, porque la mayoría de ese partido habían sido funcionarios del gobierno de Lucas. En un intento los militares por salvarse todavía hicieron una alianza con los socialdemócratas del Partido Revolucionario, llevaron a Villagrán Kramer de vicepresidente, al final renunciaron, se pelearon, no resultó y por eso el golpe de Estado. Entonces, con esa prohibición, el partido se ofreció para muchas cosas de manera de apoyar este sistema democrático, y al final lo que se paró haciendo es que se bajó por primera vez la edad para ser diputado a 18 años. Y el partido, que no tenía candidatos, nos puso a los jóvenes del partido pues a ayudar a buscar otro tipo de candidatos, y entonces de esa manera pues llegué a la Asamblea Nacional Constituyente representando al departamento Jutiapa a los 23 años. Entonces, digamos que fuimos los primeros dipuquits, ¿verdad? Que no nos llamaban de esa manera, sino era la novedad de ser un diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, un constituyente, como nos dicen ahora, ¿verdad? Pues exageradamente joven. Además, esta era la primera constitución en donde de verdad se votaba. Y miren, el 85% de la población salió a votar y no le dio la mayoría a nadie, ¿verdad? La repartió en una parte del país, se fue lo que era el centro izquierda, que era la democracia cristiana, en el otro lado la derecha anticomunista, en aquel entonces por el conflicto, la UCN verdadera, la primera UCN de Jorge Carpio, que era el centrismo, ya cansados de ni a la izquierda ni a la derecha, y los partidos tradicionales, entre los que estaba el Partido Revolucionario. Entonces, pues Roberto Alejos aparece públicamente ahí, ¿verdad? A los 23 años de edad, a la Asamblea Nacional Constituyente. La asamblea fue algo espectacular porque ningún partido político estaba en el gobierno, no habían elecciones, por lo tanto no habían candidatos, ningún alcalde era de ningún partido político y no habían promesas de campaña, porque no íbamos a llegar a hacer obra, ni a aprobar el presupuesto, no íbamos a ser parte de un gobierno, sino a hacer una nueva constitución. Entonces fue una lucha más de partidos y sus ideologías, y entonces eso nos obligó
a quienes empezamos a formarnos, capacitarnos y hacer mucha bulla en nuestros pleitos, ¿verdad? Sobre todo el pleito o la discusión, como la quieran llamar, por mantener la edad en 18 años. Ese fue pues un éxito de los jóvenes que estábamos en aquel entonces. Los menores de 33 años era la edad para ser diputado. Los menores de 33 años dimos esa batalla para que se quedaran 18 años, y eso al ganarla permitió que Roberto Alejos se reeligiera para la próxima, de manera que fui diputado otra vez por el departamento de Jutiapa en la primera legislatura. Y en esa primera legislatura, a ustedes, ahora es un poco menos, ¿verdad? Pero en aquel entonces a la patojada, ¿verdad? Los jóvenes era, anda, hacete tal mandado, y era, nos mandaban a sacar fotocopias, a ir a comprar la refacción, y uno, a cambio de sobresalir, ibas. O sea, no andábamos con los moños puestos, como se dice, ¿verdad? Nada, que no, patojo, saque las fotocopias, y uno saca las fotocopias, ¿no? Patojo, tal cosa. Nos volvimos exageradamente activos, pero con la necesidad de formarnos y capacitarnos, ya que se nos estaba dando la reelección. Entonces Roberto Alejos fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y diputado a la primera legislatura en el Congreso de la República, cuando la presidencia la ganó el presidente Vinicio Cerezo. Eso hizo que cuando yo tenía 30 años, ya tenía 7 de ser diputado, ¿verdad? Ya. Entonces ahí me voy, ¿verdad? Yo no creo en quedarse en el Congreso mucho tiempo. Me da la solvencia para criticar 2 periodos y para afuera. Entonces efectivamente me voy, y ahí pues mi vida tiene muchas variantes. Trato de ser empresario, pero los buenos políticos somos malos empresarios, porque todo lo regalamos, ¿verdad? Entonces no somos buenos empresarios. Entonces tuve un paso por la Cámara de Comercio, eso automáticamente lo llevaba a uno a ser parte de CACIF, de todo el empresariado. Pero al final todo lo volví a cooperativas, ¿verdad? Era una empresa de mensajería, pero los carteros eran más mis socios que mis empleados. Tuve una venta de helados, de carretillas, o sea, todo un paso por el tema empresarial bastante corto. De ahí vino el golpe de estado de Serrano Elías, el autogolpe, como le llamamos nosotros, que él mismo se quiso dar el golpe y todo. Y entonces en esa parte no aguantamos la tentación de salir a la calle, salir a protestar, y ni modo, gallina que come huevo aunque le corte el pico. Entonces paré metido en las organizaciones de la sociedad civil. En el Congreso había aprendido mucho al tema de formación y capacitación, a dar cursos, y obligábamos a los diputados, en aquel entonces 100 diputados, a que recibieran cursos, capacitación. Y entonces hay una etapa ahí que vamos a platicar de ella, en donde me dedico a la formación, a la capacitación, un par de libros. Tengo un libro que se llama Cómo elaborar proyectos de ley, otro libro sobre negociación, sobre cómo hablar en público. Y entonces cuando no estoy en el Congreso, estoy dando clases de cómo llegar al Congreso, ¿verdad? Ahí está el tema. Después, si queremos, vamos paso a paso, pero estando en un instituto de formación y capacitación política que se llamaba Gobernanza, Instituto de Gobernanza, de director, pues ahí vino la oferta de regresar al Congreso de la República, esta vez por la capital, ¿verdad? Y entonces, de regreso al Congreso de la República, sin imaginarme que iba a llegar a ser presidente del Congreso. Y entonces, pues esa es otra historia. 3 años y medio dirigiendo. De los 4 años me tocó estar a la cabeza 3 años y medio. Eso no se ha vuelto a dar. Después la reelección, un intento de querer ser candidato a la presidencia frustrado. Y ahora otra vez, aquí estamos en la parte de formación, capacitación, motivación, tratando de convencer a ustedes, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad?, de que participen en política. Entonces, ¿qué es Roberto Alejos? Un político que inició muy joven, un formador, capacitador, un poco empresario, pero sobre todo parte de las organizaciones de la sociedad civil que tuvimos que ver con los acuerdos de paz, las reformas constitucionales, en fin, de todo un poquito. Muy, muy interesante, la verdad, y estamos aprendiendo de historia y del recorrido de su vida, que definitivamente es algo de admirar. Yo quería preguntarle, ¿cómo fue ese proceso, esos 23 años de tomar la batuta y decir, bueno, yo sí voy, yo quiero tomar la iniciativa, yo entro al Congreso, yo voy a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se retó a usted mismo? ¿Qué pasó por su mente a esa edad tan joven? Sí, de verdad es un tema que es difícil, ¿verdad? Porque es un tema de
o me dedico a hacer dinero, ¿verdad? Y a ejercer mi profesión o a lo que yo me dedico, me está yendo bien en este tema, o tomo esta oportunidad de convertirme en político, ¿verdad? Y a la Asamblea Nacional Constituyente. Esas decisiones cambian la vida, porque ahí yo probablemente fuera, pues ahí estuviera con botas y sombrero en Jutiapa, ¿verdad? Ordeñando vacas o algo por el estilo, en vez de haber entrado a la política, o probablemente en el mundo de la cerámica. Yo tenía una pequeña fábrica de cerámica en Villanueva, imagínense, cuando fui candidato a diputada constituyente, y eso pues se quedó. Ahora la cerámica pues... ¿Y en eso se está dedicando? Sí, yo, mire, como mi papá fue diputado en el tiempo de Lucas, ¿verdad? Él no podía ir a la Asamblea Nacional Constituyente. En esa época, como el conflicto armado era tan duro, me sacan del país. Entonces yo vivo en Alabama, en un pueblito. Todos los del equipo aquí que son tan jóvenes se ríen, porque yo les digo, yo viví donde vivía Forrest Gump, exactamente donde vivía Forrest Gump, o sea, tuvimos las mismas amistades, casi la misma época, solo que viene desde Elvis Presley para acá. La versión chapina. Me fui a vivir ahí, no, literalmente me fui a vivir a Jasper, Alabama, a la vecindad del pueblito donde vivía Forrest Gump, en ese mismo high school, college, con ese equipo 5 veces campeón de fútbol americano en el que estuvo Forrest Gump. Ahí vivía yo. Cuando regresé a Guatemala, pues me dediqué a trabajar unos terrenos que había heredado de mi abuelo, literalmente a ordeñar, a sembrar arroz, lo que hacemos en Jutiapa, y había entrado al mundo de la cerámica, que es algo precioso porque es un tema artístico, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer escultura en barro, en yeso, en lo que sea, sacarle un molde, a esa molde una matriz, a esa matriz empezar a hacer literalmente una escultura. Y pues esa pequeña fabriquita estaba en Villanueva, y entonces me creí ahí antes yo decía, me creía el renegado. Ya no me gusta porque el renegado ya está muy viejito, entonces ya no me gusta que me comparen con el renegado, ¿verdad? Pero ahí iba en moto a Villanueva, a la fábrica de cerámica. Después me iba a la universidad a estudiar Derecho, los fines de semana a Jutiapa, y de repente no quería ser diputada constituyente, ¿verdad? Fue el tema por Jutiapa. Yo les dije, miren, los ayudo primero a buscar candidato y veamos, y no hallamos candidato. Eso ayudó mucho también. Tal vez probablemente si hubiéramos encontrado a alguien, pero decían, la Constitución ya la tienen hecha los militares. Además dicen que va a ser ad honorem, que solo es por 3 meses. Entonces la gente decía, no, yo no me voy a vivir a Guate, no me van a pagar, solo son 3 meses. Y entonces ahí lo tomas o lo dejas. Y en la vida las cosas son así, ¿verdad? Claro. Uno decide, ¿me caso o no me caso? Si te casaste cambió la vida, y si no te casas te va por otro lado. ¿Qué estudias? Estudio esto, estudio lo otro. Todas esas decisiones son importantes. Pues yo tomé esa y prácticamente me terminé de educar en una curul, ¿verdad? Sí, y eso cambió todo. Wow. Sí, qué interesante, porque justamente uno retrocede a esa edad y se para uno a pensar qué hubiera hecho, ¿verdad? Porque, y más en el camino de la política, que nadie te asegura algo, ¿verdad? Nadie te puede decir. Sí, era una gran aventura. Era un partido desprestigiado, la verdad. No nos costó, o sea, nadie nos aceptó ser candidato. No había nada que ofrecer. Ese era otro tema, porque yo no sé, te voy a dar una plaza, te voy a dar esto, nada por el estilo. Pero al mismo tiempo era la oportunidad de convertirse en una figura pública. Y si lo traes, digamos, es como la oportunidad para que ustedes les digan, mira, ahí está el puesto para dirigir ¿verdad? NBC o qué sé yo, la BBC, no sé, me voy, pues si no sé ni hablar inglés, pero ahorita aprendo y claro que voy. Y a probar, a lo mejor nos va bien, a lo mejor no, pero había que probar. Y salió bien. ¿Y cómo se sintió estar en ese proceso de...? Mire, es un tema de verdad, como dice uno, chiviado, ¿verdad? Cuando uno está ahí sentado y ¿qué hago yo aquí? Y con qué cosa. Mis profesores de la universidad eran mis compañeros congresistas, ¿verdad? Entonces yo miraba, ¿qué tal, Lick? ¿Verdad? ¿Cómo le va, doctor? Y así con pena. Y aquí, ¿cómo es la cosa? ¿De qué horas habla uno? Y la primera vez que yo hablé fue terrible, porque yo no entendía. Una cosa simpática que uno decía, yo estoy a favor de lo que dijo Juan, y pedía la palabra a otro, decía, yo estoy a favor de lo que dijo Carlos y Juan, y entonces digo yo, la primera vez que hablé, eso fue impresionante, miren, ya van 14 y todos a favor, ¿verdad? No, así no vamos a avanzar, esta Constitución va a estar para la Nochebuena el año entrante, ¿verdad? Y me empezaron todos a criticar, ¿verdad?
de eso se trata el Parlamento, viene de parlare. Y yo asustado me volví a sentar en mi curul. Y al día siguiente apareció titular de, para no hacerle publicidad al medio de comunicación, de uno de los medios de comunicación más famosos, y decía, Roberto Alejos, Constitución en Navidad del año entrante. Yo ya no quería ir a trabajar del miedo, que me iba a caer con todos, la crítica. ¿En qué momento hablé? ¿A qué horas abrí la bocota, verdad? Y no se me va a olvidar, y eso lo digo como un consejo para todo el mundo, llegué, ¿verdad? Porque ni modo, había que llegar, y de entrada me encuentro con Roberto Carpio, que acaba de fallecer, que era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento, y me dice, Patojo, vas a ser buen político. Ahí se me quitó el miedo, ¿verdad? Claro. Aquí se trata de hablar y de decir la verdad, así que démosle, ¿verdad? Pero cuesta, tiemblan las piernas, uno lo piensa 2 veces, el micrófono, interesante. Y después cada tema, uno empezando, ¿verdad? Estudiante de Derecho, 23 años, y ellos catedráticos, ahí habían diputados que habían sido constituyentes en el 44, imagínense, claro, que estaban por segunda vez, con doctorados, es una cosa impresionante. Abrumante también, ¿no? Sí, tenso, ¿verdad? Había que tomarse relax como vengo a aprender. Y al mismo tiempo como me mantengo famoso para poderme reelegir, era el otro tema. Sí. Y esas cosas al final, como decir, esta constitución va a estar hasta el año entrante, o una vez que me invitaron a una sesión y se querían aumentar el sueldo, y cuando yo salí me dice un periodista, ¿qué están hablando ahí usted? ¿Se quieren subir el sueldo? Inocente, ¿verdad? Titular. Y entonces ya no me invitaron nunca a ninguna reunión porque Roberto todo se lo cuenta a la prensa y entonces ya me volví amigo de la prensa y eso me subió un montón, contarle todo a la prensa. Y entonces descubrí que ser transparente, que ser amigo de los medios de comunicación ayuda, que es lo que no entienden los políticos de ahora, que quieren esconder todo. No, a mí me ayudó a no esconder, ¿verdad? Definitivamente, y regresando otra vez a la Asamblea Nacional, quizás esta es la última pregunta para que podamos avanzar, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República. Ajá. Y mi jefe había estado en el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces habían como que muchas leyendas o digamos mitos de la Asamblea. Incluso se decía que en uno de los salones estaban discutiendo los artículos y que estaban escritos en las paredes. Entonces yo le quería preguntar, licenciado, si hay alguna anécdota que usted recuerde de la Asamblea Nacional, tantas personas memorables, incluso Quixtán creo que fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Mauricio Quixtán era un indígena del Quiché. Los militares abrieron tanto las puertas que uno podía ser diputado a la Constituyente por un comité cívico. Mauricio Quixtán ganó por un comité cívico que todavía existe, se llama Shelhu, ahí está todavía en Quetzaltenango, ¿verdad? Llegaba con su traje ceremonial y ponía la grabadora antes de ver, y sonaba la chirimía, hablaba en cachiquel, que era lo que no, él hablaba quechí, ¿verdad? En quechí, y después se echaba su discurso. Él llegó como a cambiar y todo el mundo a ver las cosas diferentes, y sí llegaron bastantes días. O sea, anécdotas un montón, pero digamos para contarte con exactitud la de los artículos puestos en la pared, no eran necesariamente los artículos, sino que en una bodega acostumbraban juntarse a echarse los traguitos, ¿verdad? Okay. Y entonces, pero ahí llegaban Ramiro León Carpio, Aragón Quiñones, Roberto Carpio, no sé si la anécdota la contaría Mario Taracena, o sea, pues los patojos nos llegábamos a colar ahí, se bebían los traguitos, nosotros nos cuidábamos mucho de no tomar, ¿verdad? Y allá al calor de los tragos, ¿verdad? Como que fuera colegio, pues se paró Ramiro León Carpio y empezó a escribir un pensamiento en la pared, ¿sí? Y entonces ya después se paró otro y total que pintamos la pared con lo que pensábamos nosotros que debería de ir en la Constitución, ¿verdad? Y ahí quedó. Yo después no supe qué fue. Hoy es la cafetería del Congreso que maneja el sindicato y se borraron los artículos y se borró todo. Pero la placa que está en el salón de los pasos perdidos, que tiene 3 refranes, uno de cada presidente, pues aquí en secreto donde nadie nos ve, es lo que estaba escrito en esa pared. Lo que ahí está en manos de Ramiro León Carpio, lo que ahí está de Aragón Quiñones y de Roberto Carpio es lo que pusieron en esa pared en donde pintamos, pues, al calor de los tragos inspirados. Era una constituyente muy unida, porque era o aprobamos la Constitución o los militares nos siguen gobernando, o aprobamos la Constitución o este conflicto armado no va a parar. Ese era el tema. Interesante, definitivamente. Mucha unión. Entonces nosotros
Creo yo que la aprovechamos bien los jóvenes en una actitud de aprender de los que sabían, y en aquel entonces el tema era mucho más sano, ganábamos 3,000 quetzales. Soltero con 3,000, no había ni qué hacer con tanta plata. Y joven. Ya veo por qué le gustaba ser tan bondadoso. Y entonces era un tema más sano, de otra naturaleza, nada que ver con la ahora. Por eso es que los constituyentes somos tan críticos de lo que está pasando ahorita, porque sentimos que toda la buena intención de lo que pusimos en la Constitución se perdió, se pervirtió, se desvió, y no estamos cumpliendo con ese sueño de los constituyentes, de la constituyente, porque habían de todas las ideologías, de todos los pensamientos y de todas las edades, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta: ¿qué tanto desafío le significó ya luego presidir el Congreso dentro de su legislatura, ¿verdad? Su primera legislatura. Es otra vez el tema, ¿sí? Perdón, dentro de la opinión. No, solamente retomando cómo se empezó la asamblea, cómo se empezó también toda esta unión, y ya luego presidir, ¿verdad? Sí, primero la decisión de regresar, lo que decía que, ¿verdad? Porque digamos son casi 2 años de Asamblea Nacional Constituyente en campaña, hablando de historia, ¿verdad? Nosotros aprobamos que los periodos fueran de 5 años, eso ya nadie se acuerda. Entonces Vinicio Cerezo fue un presidente de 5 años, no de 4. Cuando Serrano Elías trató de dar el golpe de Estado a los 2 años y medio, hubo reformas constitucionales y regresamos a 4 años. Eso fue un grave error, ¿verdad? Apareció Adriano Miguel Tejada, a mí ni me acuerdo el nombre, de la República Dominicana. Decía: yo tengo plata para hacer talleres de capacitación para los diputados, ¿verdad? Me la dio AID. Entonces le digo, pues hagamos los talleres, yo, ¿verdad? Era secretario de la Junta Directiva ahí ya de 25 años, y empezamos a hacer talleres para formar los diputados 1 al año. Entonces cuando yo me voy a los 30, me dedico a hacer talleres, la formación, la capacitación, y estando ahí en ese Instituto de Gobernanza, tengo relación con todos los partidos. Y entonces la gente dice: no, este sabe un montón, fue constituyente, estuvo en la primera legislatura, está dedicado a hacer libros, a la formación, a la capacitación. La sociedad civil se paró metiendo con las organizaciones de la sociedad civil, jalémoslo, y entonces ahí recibo las ofertas para ser candidato a diputado otra vez. Y decido aceptar la de Álvaro Colón con la UNE, porque era tentador ser diputado por la capital, ¿verdad? Yo no sé, para los que vivimos en la capital, pues eran ya no regresar a Jutiapa. Yo quería ser alcalde de Jutiapa. Me dijeron: no, hombre, ahí te van a matar, y todo lo que me dijeron, no, pero yo te ofrezco primer lugar de la capital. La UNE nunca había ganado la capital, o sea que sí me cuentearon, pero yo creí que era una buena oferta. Ganamos por primera vez un diputado en la capital. No fue que ganamos la capital, metimos un diputado en la capital. Se ganó la presidencia. Y el primer año, se acordarán ustedes, que fue el doctor Eduardo Meyer, un ex rector de la San Carlos, quien presidió el Congreso, pero se metió a problemas con un problema de dinero en el Congreso. Se colocaron 82 millones de quetzales en una financiera no regulada, y ese dinero lo perdió el Congreso. Entonces se volvió una crisis terrible. Y en aquel entonces, el famoso Mario Taracena, a él le tocaba ser el presidente del Congreso. Él era el diputado más fuerte en la UNE, venía de la Constituyente, tenía mucha experiencia, y él quería ser, ¿verdad? Yo estaba ya de secretario manejando el Congreso, porque Meyer tuvo que renunciar a la mitad del periodo, y todos los diputados decían: no, mejor sé vos. No, yo no voy a pelear contra Mario. Y ahí se viene la oportunidad, ¿verdad? Cuando Mario Taracena, los diputados de oposición y todo, no se hacía una alianza alrededor de Mario, porque tiene un carácter fuerte, duro, y le tenían miedo a Mario. Y entonces el presidente Colón me dice: mejor no vayamos. Y yo le digo: no, hombre, vamos, ¿cómo vamos a ceder la presidencia del Congreso? Claro. Si sos vos, le entramos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo estaba en el IRTRA por teléfono cuando me convencieron: venite y vas a ser vos el candidato, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese momento, acepto, me vengo. Primero, a no pelearme con Mario, porque amigos desde la Constituyente, además terrible tener a Mario de enemigo. Definitivamente. Acepto, y bueno, lo demás es historia. Bueno, están escuchando El Banquillo con el licenciado Roberto Alejos. Vamos a un breve corte y regresamos.
Misteriosos senderos, increíble vista, tierra de grandes historias. Esto y mucho más en nuestro siguiente destino. Sean todos bienvenidos a un programa más. Nos encontramos en la isla de Flores Petén. Nuestro siguiente destino, el Mirador del Rey Canek. Su visita puede realizarla de la isla de Flores hacia San Miguel y hacer un recorrido caminando de 30 a 40 minutos. Su segunda vía es a través de lancha con un costo de 200 quetzales y puede disfrutar de su emocionante recorrido. Nuestros invitados especiales que le dan el realce a cada uno de los destinos. Para ello, nos acompaña uno de los lancheros más reconocidos de la región. Actualmente vivo en las playas del Mirador del Rey Canek, pero no había nada de caminos, un senderito nada más. Conducíamos a los turistas aventureros que vinieron hace ya más de 30 años. Subíamos por un senderito hacia el mirador, solo a tomar fotos y nada más les ofrecíamos porque no teníamos nada que ofrecerle al turista, no había centros turísticos bien adecuados como está hoy día. Cuando comenzó el turismo aquí, pues yo no trabajaba todavía con lancha, solamente canoa impulsadas por motores pequeños de 3 y 6 caballos de fuerza. Cada vez que había verano, venían los incendios y destruían todos los alrededores del mirador, quedaba todo dañado. Y así transcurrían los años hasta que en el tiempo del FIDE fue que el coronel Armando Villagrán Rivas tuvo esa visión de construir los centros turísticos que se conocen actualmente. Ofrecemos esos paseos a todo visitante para que conozcan nuestra bella tierra, Petén.
nos encontramos con Ivo Romero, arqueólogo de la región, quien va a estar ampliándonos más la información sobre nuestro destino. Hola amigos de Démosle Viaje, estamos en la orilla del lago Petén Itzá, rumbo hacia el mirador del rey Canek. El rey Canek fue uno de los gobernantes de la región de Tayasal o Taitzá para la época del período maya. Su ocupación inicia aproximadamente 500 a 400 años antes de Cristo y su mayor esplendor se da para el período posclásico, para el año de 1400 a 1500 después de Cristo. La región se llamaba Tayasal o Taitzá y su ocupación abarca toda la península de San Miguel, parte de la isla de Flores y las orillas occidentales del lago Petén Itzá. El mirador del rey Canek es uno de los templos mayas más importantes que tiene la península de San Miguel y pertenece al área de Taitzá. El gobernante se llamaba Canek, que significa serpiente estrella, y el mirador se le dice del rey Canek, donde se logra observar la mayor parte del lago Petén Itzá. Al bajar de la lancha, realizas un recorrido cuesta arriba de aproximadamente 10 minutos. Las ruinas datan del periodo clásico y en su mayoría están cubiertas con vegetación. Algunas estelas han sido recuperadas, pero muchas de las estructuras continúan siendo excavadas. Este recorrido te hace conectarte con la naturaleza y así poder disfrutar de su amplia flora y sus hermosos paisajes. Tayasal o Taitzá fue reportado oficialmente en los años de 1965 y registrado gráficamente a través de un mapa o un plano por las arqueólogas Arlen y Diana Chase. Ahora, sobre el sitio arqueológico se sabe desde la toma de la isla en el año de 1697, cuando Martín de Ursúa y Arismendi, un capitán español que desde Mérida viene con un ejército de 105 soldados españoles, toma la isla y entonces es reducido el reino Itzá, es uno de los últimos. Tayasal es ocupado por la selva en ese momento y reportado oficialmente hasta 1960, pero los habitantes de la isla y de la región de los lagos de Petén Central saben de él desde siempre, desde la toma de la isla de Flores Petén. Posteriormente, en 1980, se abre la infraestructura turística, que es la que estamos viendo en el momento. Nos encontramos en la parte superior del mirador del rey Canek y desde acá podemos observar una maravillosa vista de la isla de Flores. La forma registrada por los dibujos realizados en el año de 1960 y 70 la define como una estructura piramidal compuesta de plataformas escalonadas, en donde
el mayor descanso está aproximadamente a 25 metros, compuesto por 2 subestructuras que dan la base para la subida principal, que es hasta esta cima. Aparte de la pirámide de la estructura del mirador del Rey Canek, tenemos otra al noroeste, compuesta por un grupo de aproximadamente 5 templos con una plaza principal, pertenecientes al sitio arqueológico Tayasal. Queremos agradecer por su valioso apoyo e información brindada de este maravilloso lugar, tanto al arqueólogo Ivo Romero como a don Carlos Acaam. ¿Cuál es la invitación que ustedes le harían a las personas? A las personas, tanto extranjeras como nacionales, los invitamos a que conozcan este hermoso lugar, que es nuestro patrimonio, como lo es el mirador del Rey Canek, que aquí se admira bien todo lo que es el área central. Invitamos de allá a los extranjeros y nacionales. Les invitamos a que vengan a disfrutar el mirador del Rey Canek. Hay donde nadar, hay bosque y hay paisaje. Y con esto finalizamos nuestro viaje hacia el mirador del Rey Canek. Nos vemos en un próximo destino más para Démosle Viaje. Si visitas el mirador del Rey Canek, no te puedes ir sin disfrutar de la magia de sus atardeceres. Puedes hacerlo desde el lugar o desde la isla de Flores Petén. Roberto, usted mismo lo dijo, 3 años en la presidencia del Congreso, algo que no se ha repetido definitivamente. Y yo le quería preguntar, ¿qué decisiones memorables tomó usted como presidente del organismo legislativo? Me tocó una etapa difícil porque, digamos, el Congreso se desprestigió mucho con la pérdida de los 82 millones, ¿verdad? Ahí tenía que subir de presidente el diputado Aristides Crespo porque era el primer vicepresidente. Pero Aristides Crespo me llamó a la oficina y me dijo, mira, yo no soy de la UNE, no soy del partido de gobierno, no me gustaría tener la responsabilidad de estar dirigiendo la parte política, déjame la parte
protocolaria, la parte de relaciones internacionales, esto y lo otro, y la parte de temas políticos se empezó a ver la voz. O sea que desde la mitad de año, ¿verdad? Como primer secretario, me tocó entrarle a esos temas. Y desde ahí, con el diputado Aristides Crespo, porque hay que reconocerlo, tuvimos la idea trascendental, pasar todo el dinero del Congreso al Banco de Guatemala, donde no genera intereses, para que no se volviera a repetir la historia. Entonces, ahí hay un tema importante. El Congreso de la República es la única institución del Estado que cumple con esa normativa legal de tener su dinero en el Banco de Guatemala sin ganar un centavo de interés, ¿verdad? Cada mes la Junta de Tierra tiene que pasar lo que se va a gastar en el mes, nada más, para evitar la tentación de los bancos de estarse peleando el dinero del Congreso y generar intereses, y lo maneja el Banco Central. Esa fue de las primeras decisiones. La segunda decisión en esa misma reforma es: yo no me quiero ir preso, yo me quiero, ¿verdad? Y con todo ese problema que pasó, quitemos la administración del Congreso a los diputados. Entonces hicimos una reforma a la ley, y a partir de ese momento yo no tuve firme en la chequera nunca, ni decisión de compras ni nada. O sea, le debo ese favor a Aristides Crespo, fue junto el tema de la idea. Y a partir de ese momento se creó la figura del director general y de las demás direcciones, la dirección legislativa, todas las direcciones que hay, que como ustedes saben, aunque ahorita no lo cumplan, pero estas personas tienen que entrar por oposición, en un proceso abierto, tienen que tener el voto de 2/3 partes de la junta directiva, pero se logró quitar a los diputados de la administración. Entonces los diputados ahora podrán opinar o se meten o qué sé yo qué harán, pero en aquel entonces eso nos libró de que podemos estar aquí sin ningún problema y sin ninguna pena, porque no manejamos plata, una decisión sumamente importante. De ahí, cuando logré ser presidente del Congreso, pues fue una novedad, fue un gran escándalo, porque el candidato era Mario Taracena y la otra candidata de la oposición era Roxana Valdetti, era Taracena contra Valdetti, ¿verdad? Y entonces el único que puede derrotar a Roxana y puede unir a los demás partidos es Roberto. Entonces abramosle la puerta a Roberto, gano, y ahí había que empezar a tomar otra serie de decisiones ya como presidente del Congreso de tipo administrativo, como que no les dieran refacción a los diputados en el hemiciclo, que no se la pagáramos nosotros, ese tipo de refacción, empezar a bajar costos y a bajar costos de prebendas y cosas que no tenían por qué tomarse. Pero se da algo especial, por eso les digo que las cosas se dan, no depende de uno, depende de uno aprovecharlas. Hay una reunión de presidentes de congresos de todo el mundo en Naciones Unidas, en Suiza, y pues me voy. Y en esa reunión se firma un compromiso de trabajar por la transparencia. El futuro de nuestros países depende de que trabajemos por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero entonces yo firmo un compromiso de trabajar por la transparencia, y entonces al regresar, aprobamos el uso del tablero electrónico. Antes no había tablero electrónico, entonces el tablero electrónico permite saber a qué horas, quién llega, quién no llega, a qué horas entra, a qué horas se va, claro, si andaba en el baño, cómo vota, y le damos la información a la prensa de forma inmediata. Se abre, aprobamos la ley de libre acceso a la información, que para mí es la ley que cambió todo el país. Porque desde el momento que se aprueba la ley de libre acceso a la información, todas las oficinas de gobierno tienen la obligación de tener una página que sea pública y de subir información ahí vital, como las compras, las contrataciones, salarios, toda la información es pública a raíz de esa ley que aprobamos en ese entonces, incluyendo la del Congreso. En aquel entonces no logramos hacer público los salarios del Congreso, eso se logró hasta esta vez con el periodo de Mario Taracena, y miren los problemas que ocasionó conocer los salarios del Congreso, y de esa manera. Pero esa ley de libre acceso a la información, el uso del tablero electrónico, empezamos a aplicar descuentos a los diputados que no llegaban. Eso no se hacía antes, porque los diputados ganan por dietas, y si no llegan, pues no se ganan la dieta. Y eso nadie lo aplicaba, se convirtió en un tema más fuerte. Y aprobando eso, y ahí yo me encontré con dos problemas que al final se volvieron dos grandes beneficios. Como yo había estado con la sociedad civil y me había inventado el libro, o había hecho el libro que se llama Cómo elaborar proyectos de ley, ¿verdad? Lo pueden buscar en las redes, que es gratis. Lo vamos a buscar. Cómo elaborar proyectos de ley o cómo presentar proyectos de ley. Yo me había dedicado a la formación y capacitación de
las organizaciones de la sociedad civil, les enseñé cómo hacer sus leyes, cómo llevarlas al Congreso y cabildearlas. Cuando yo llegué presidente, pues llegaron. Roberto, aquí estamos, con la ley que nos enseñaste a hacer. Y ahora tiene que pasar, ¿verdad? ¿En qué se y había entonces se metido? volvió que eso de bueno. Entonces yo declaré el Congreso un Congreso de puertas abiertas y dejé que todas las organizaciones llegaran con sus leyes. Y se aprobaron cualquier cantidad de leyes que no pasaban antes, como la ley de armas y municiones. Y todas las leyes, digamos, que estaban ahí pendientes de aprobarse, como la de las alianzas público-privadas. O sea, había una serie de leyes que tenían muchísimo tiempo de estar en el Congreso y no pasaban. La ley de policías privadas de seguridad, las empresas de policía privada existían y no pasaban, ¿verdad? Se apoyaron muchísimas leyes en el tema de la mujer, porque con quien más trabajé yo cuando estuve con la sociedad civil fue con las organizaciones de mujeres. Entonces aprobamos la ley de violencia contra la mujer, paternidad responsable, casi me matan todos los hombres, la obligación de hacer pruebas ADN, modificamos el código municipal, y además de modificar el código municipal metimos la obligación de que hubiera una oficina de la mujer en todas las municipalidades. Ahora es una dirección de la mujer. Aprobamos la ley de trata de personas. En fin, en el tema mujeres les puedo hablar del montón de leyes que aprobamos, pero cerramos aprobando con la ley de femicidio, que tan famosa que se creó con los programas y que ahora causa tantos dolores de cabeza para los hombres y su machismo y su forma de tratar, porque hay violencia psicológica, violencia verbal, hay de todo tipo de violencia, todo este tipo de leyes relacionadas con el tema mujer, ¿verdad? Se aprobó una ley importantísima en tema de niñez y adolescencia, que apoyamos mucho, pero la ley Alba Kenneth, que ahora pues todo el mundo dice que sale una alerta Alba Kenneth, pero no saben lo que nos costó aprobarla. Es decir, todas las organizaciones sociales llegaban ahí con sus propuestas, y si yo les había dado el libro, yo les había enseñado a cómo trabajar, mínimo tenía que permitirles llegar, cabildear y que las leyes se aprobaran en busca de esa transparencia en el Congreso, de cambiar la administración en el Congreso, de aprobar temas relacionados con el tema mujer, con el tema niñez y sobre todo más rigurosos en ese sentido. Se aprobó la ley, reformas a la ley de CONAVI, para que la gente pequeña, ¿verdad? Ellos mismos no les molesta que uno diga enanos, ¿verdad? Fueran parte de CONAVI, y en fin, un montón de leyes de carácter social. Ese fue el primer tema. Y el segundo tema es la CICIG, ¿verdad? Firmamos un convenio con la CICIG, con la oficina de Brunor y el Alto Comisionado en Derechos Humanos. Los empresarios en aquel entonces hacen un ENADE, el Encuentro Nacional de Empresarios, llegan al Congreso y dicen, por primera vez en años, yo creo que desde la Constituyente no poníamos un pie en el Congreso, ahora que está aquí Roberto Alejos con puertas abiertas, venimos, los invitamos al ENADE, a que el Congreso sea parte de ese Encuentro Nacional de Empresarios. Ese ENADE se dedica al tema seguridad y justicia, traen al presidente Uribe de Colombia como conferencista, y el mismo ENADE pasa al frente, me suben a la tarima, me sientan a la par de la famosa Helen Mack, con Pedro Trujillo, el presentador de noticias y de su propio programa, en medio, y leen las 12 leyes que la CICIG estaba pidiendo que se aprobaran para el combate a la corrupción y para seguir aprobando los temas de la justicia. Y entonces me dice Pedro Trujillo, lo tengo que decir, presidente, ¿va a apoyar usted esas leyes o va a proteger a los corruptos? Y entonces ahí, aquel espacio llenísimo en el hotel en el que se lleva a cabo el ENADE, y entonces yo digo, pues si me ayudan, yo las paso. Y entonces el sector privado nombra a Helen Mack, ¿verdad? Ahora esos pleitos en contra de ella, porque era aliada del sector privado en la lucha contra la corrupción. Es el sector privado y las organizaciones sociales juntas las que me ponen ahí a aprobar las leyes de la CICIG, y para mí se convierte en un reto, y entonces me vuelvo un colaborador de la CICIG, un colaborador de la oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, y empezamos a apoyar la ley del colaborador eficaz, el testigo protegido, en fin, todas las leyes. Diría yo que de las 12 aprobamos 10 leyes que le permitieron a la CICIG más adelante empezar a capacitar al Ministerio Público. Y entonces ahí se aprueba entre todas las leyes la famosa ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Y aprobamos la ley de comisiones de postulación, la ponemos en práctica por primera vez en
mi periodo como presidente del Congreso, yo hacía de todo, ¿verdad? Porque llega una organización, Jóvenes por Guatemala, me dice, presidente, vamos a hacer un juego de exhibición de fútbol, empresarios contra políticos, en nuestro programa de fútbol le tocó. Jóvenes contra la Violencia. Eso. Yo les digo, mucha no, hombre, estoy a dieta y estoy descalcificado y no sé qué. Y entonces fueron a traer a Miss Guatemala, me acuerdo, para que me convenciera, ¿verdad? Y entonces ahí, sí, presidente, bueno, acepto ir al juego. Me pongo de portero para tratar de hacer el menor esfuerzo. Además era lo único que yo sabía jugar como portero, ¿verdad? Y me quiebro. Oh, Dios. ¿Verdad? Tengo una placa con 7 tornillos, me quebré en vivo, a todo color, de Mateo Flores, con aquel público lleno por querer parar un gol, que de todos modos fue gol. Y entonces, les cuento eso porque soy un presidente en silla de ruedas, ¿verdad? Me tocó ser finales de mi primer año, llegar en silla de ruedas, poner rampas, muletas, a recibir el primer listado de candidatos a la Corte Suprema de Justicia con la nueva ley de comisiones de postulación, con la CICIG vigilando el proceso, con el tema de las personas vetadas. O sea que hablar de qué recuerdos hay de mis 3 años, pues están todas las leyes de la sociedad civil, sobre todo en el tema mujer, en el tema transparencia, y todas las leyes con las que la CICIG formó y capacitó al Ministerio Público. En tiempo de Castresana las aprobamos. Dalanese trabajó con el Ministerio Público, con Claudia Paz y Paz, que era la fiscal, y le tocó a este último comisionado, Iván Velázquez, aplicar las leyes ya conocidas por el Ministerio Público, que fueron las 3 etapas de la CICIG. Yo estuve en la primera y principios de la segunda, que fue aprobar esas leyes. De manera que cambios administrativos, formación y capacitación, y sobre todo esta parte de las leyes de seguridad y justicia, de la lucha contra la corrupción, se convirtieron en el legado que al final queda de mis 3 años y medio al frente del Congreso. Con algo muy especial, y es que cuando estaba en la sociedad civil, en los acuerdos de paz solo hay un tema para el Congreso de la República, y en protocolo lo saben, y es crear un programa cívico para el Congreso de la República. Es el único compromiso que hay para el Congreso de la República en los acuerdos de paz, y entonces nos inventamos, ¿verdad?, con la cooperación canadiense en aquel entonces, entre mi primera legislatura y la segunda, y me voy a trabajar ahí con la gente de protocolo, con Yari, y nos inventamos niños, niñas diputados por un día, y el plan de visitas permanente al Congreso, que antes de la pandemia todavía existía. Todavía existe. El plan de visitas, sí, lo de niños y niñas diputados por un día ya no es mucho trabajo y no lo quieren hacer. Yo, disculpe que lo interrumpa, yo incluso estuve en el último Parlamento Juvenil. Ajá. Y ver a todos esos niños venir desde todas las regiones de Guatemala a participar, unos discursos excelentes. La verdad es que es una iniciativa impresionante para fomentar justamente a la juventud a participar en política desde muy chiquitos, yo te digo 10 años, una niña dando un discurso acerca de las leyes en favor de la mujer, algo impresionante. Los estudios dicen que tiene que ser cabal de 10 a 12 años, porque después de esa edad el sistema se los tragó, ¿verdad? Y entonces es ahí. El proceso, cuando nos lo inventamos totalmente legítimo, son en sus escuelas, que ellos son electos o electas candidatos, después votan por ellos para que sean los diputados o diputadas de su departamento, o sea que vienen de verdad representando eso, y de verdad se lo ganan. Y ahí hay anécdotas también muy, muy interesantes, muy bonitas en relación a eso. Pues le dimos más énfasis a esos programas, ¿verdad? Se trabajó mucho con Suri Ríos, ¿verdad? Toda la parte de la guardería, toda la parte de formación, mucho con ella, todo el tema de la niñez, con diputados que todavía están ahí, otros temas. Pues Taracena me ayudaba mucho a todos los temas que los diputados no querían aprobar, es encargada de que sí pasaban. Trabajé mucho con las mujeres, las mujeres de verdad, en cada bancada, en cada partido había una mujer que era la que mandaba. Y entonces siempre y cuando yo tuviera a esa mujer de mi lado, a esa diputada de mi lado, estaba seguro que las leyes iban a pasar. Es un tema impresionante. Yo sigo siendo un gran admirador del trabajo con mujeres. Son como, pues, más convencidas, más apasionadas por lo que hacen. Entonces cuando uno hace una sociedad con una mujer, sabe que se va a ir más rápido y con más seguridad que si la hace con nosotros los hombres acomodados y que lo pensamos 3 veces. Y tengo esa crítica en ese sentido. Entonces ahí están los recuerdos de lo que hicimos antes de la llegada, durante la llegada,
y sobre todo el tema de formación y capacitación, porque cuando dejo de ser presidente, soy candidato a presidente de la República, pero Sandra Torres en la UNE no deja que yo sea el candidato porque quería ser ella, que tampoco pudo. Me voy a formar un partido, me arrepiento, me retiro y viene a la plaza del 2015 y gracias a Dios me retiré, o saber dónde estuviera, si hubiera mantenido mi candidatura, ¿verdad? Entonces me retiré y aquí estoy otra vez en lo mismo, formación, capacitación, a gente joven, a la niñez, tratando de retomar esos temas para motivar a que la gente se meta a hacer política, y ese es mi vicio. A todo el que me habla le digo, ¿no te interesa ser diputado? ¿No te gustaría ser alcalde? Ese es el tema, ¿verdad? O sea, yo creo que los medios de comunicación, que es en el tema en que ustedes están, ¿verdad?, deben de trabajar muchísimo, porque la influencia que ustedes tienen en la población es muy grande, ¿verdad? Este programa va a tener una influencia enorme, ¿verdad? Cada capítulo con quien ustedes vayan entrevistando va a tener una influencia sobre la juventud, sobre la gente que nos ve. Ayúdenos a motivar a que la gente se meta a hacer política. No necesariamente se tienen que meter a ser diputados o alcaldes para hacer política, pero que conozcan a los partidos, que conozcan la situación del país, que critiquen, que exijan, que peleen. Y es que la política está en todos lados, aunque uno diga que nos no. Guste o no nos guste, ese es el tema. Sí. Ahí está, nos tiene que gobernar una política o un político. No hay de otra, ¿verdad? Sí. Y para ir cerrando, quisiera que nos contara de este proyecto de Caminemos. Bueno, ¿qué es Caminemos? Acuérdense ustedes que se viene una crítica enorme contra las ONGs, ¿verdad? Sí. Que reciben dinero para una cosa y se lo gastan en otra, que no pueden ser fiscalizadas porque el dinero viene de afuera. Entonces nosotros queremos dedicarnos a la formación y a la capacitación, y entonces decidimos que para no tener problemas de fiscalización y permitir que nos fiscalicen, nos inscribimos en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces por eso somos una asociación política. Está contemplado en la ley electoral y tenemos que cumplir con todos los requisitos que cumple un partido político. Cada centavo que recibimos hay que reportarlo, tenemos que hacer un informe del manejo de nuestras finanzas, todo lo que hacemos es público y todo se debe fiscalizar, no importa de dónde venga, y casi podríamos decir que todas las obligaciones que tiene un partido en materia de transparencia. Entonces, esa asociación política, buscamos un nombre, caminemos, porque creo que es lo que no estamos haciendo, estamos estancadas en este país, nos hace falta caminar más, y este proyecto se dedica otra vez a formación y capacitación, solo que ahora no formamos partidos políticos, deberíamos, y estamos haciendo el estudio para formar a la gente joven de los partidos políticos, gente en el interior del país, sino más formar a mujeres, a organizaciones indígenas y sobre todo mucha gente joven, hombres y mujeres, en política, motivarlos a que participen, pero sobre todo estamos muy enfocados al tema de negociación, porque es lo que hace falta el país, menos confrontación y más negociación. Entonces Caminemos es eso, es una asociación política que no puede convertirse en partido político, que no puede apoyar a ningún partido político, pero que tiene que hacer política a través de la formación y la capacitación, que es lo que hacemos. Excelente, Roberto. Bueno, ya vamos concluyendo el programa. En cuestión de un minuto, ¿qué mensaje te gustaría darle a la población joven que hoy nos ve? Bueno, primero hay que ser emprendedores. Felicidades a ustedes por ser emprendedor y a todo el equipo que los viene acompañando. Aviéntense, como decimos, atrévanse a cumplir sus sueños. De eso se trata. Yo quiero ser piloto aviador, pues métase, ¿verdad? A lo mejor no puede, pero lo peor que va a hacer es no intentarlo. Ese es el tema. Hay que cumplir sueños, pero ojalá dentro de nuestros sueños esté cambiar este país. Estamos en la peor crisis política, económica y social de nuestra historia, y si no es a través de una participación de gente diferente, las cosas no van a cambiar, no vamos a caminar, creo que necesitamos. Bueno, muchas gracias, de verdad que le hemos pasado muy alegre, hemos aprendido de historia, aprendido a cómo ser políticos y ser candidatos a la política, ¿verdad? De todo un poquito en tan poco tiempo. De todo un poquito, tiene que haber una segunda parte. Sí. Estamos aquí a las órdenes, ¿verdad? Para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, y a los que nos están viendo, gracias por acompañarnos en este segmento y nos vemos en una próxima.